¿Cuáles son los posibles usos de do como verbo principal en inglés? Pues verás, en este vídeo vamos a responder a esta pregunta explicando los diferentes significados y usos que puede adquirir esta palabra cuando funciona como verbo principal. Para ello utilizaremos datos académicos oficiales directamente de las definiciones originales de la propia lengua inglesa, con el objetivo de ofrecer una información precisa y confiable. Es decir, las definiciones que veremos a lo largo de este vídeo son definiciones oficialmente consolidadas y normalizadas. Y por supuesto, que nada de suposiciones, ni reglas genéricas, ni explicaciones superficiales. ¡Comenzamos! A continuación, desarrollaremos la explicación de los diferentes significados y usos de do como verbo principal. Comenzamos con el significado número 1. Y por cierto, si te preguntas qué son estos tres indicadores que ves aquí en pantalla, te recomiendo que te veas el videomanual desarrollado para los vídeos de significados y usos que te dejo por aquí debajo en la descripción. Además, fíjate bien porque usaremos las banderas de Estados Unidos y del Reino Unido para que puedas identificar a qué tipo de inglés pertenece cada significado. Así sabrás al instante si un uso es exclusivo del inglés americano, del británico o si es válido en ambos. Entonces, cuando alguien do algo, se quiere decir que ese alguien realiza una acción o lleva a cabo una actividad o tarea relacionada con ese algo. De hecho, el verbo do se utiliza a menudo en lugar de un verbo más específico para referirse a una acción habitual relacionada con algo en concreto. Por ejemplo, puedes decir do your teeth en lugar de brush your teeth. Veamos ahora este uso particular de do sobre otro ejemplo práctico para entender cómo funciona. Let me do your hair. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo do indica una acción o actividad relacionada con algo como el pelo de otra persona. Y aunque depende del contexto, en este caso, trata de peinar o cortar el pelo. Sigamos ahora con el desarrollo de los diferentes niveles de pronunciación para este ejemplo y ya te avanzo que también los veremos para los ejemplos de los demás significados y usos que desarrollaremos a lo largo de este vídeo. Let me do your hair. Let me do your hair. Let me do your hair. Y si te preguntas, ¿qué es esto de los niveles de representación fonética? Te recomiendo que te veas el videomanual desarrollado para los vídeos de significados y usos que te dejo por aquí debajo en la descripción. Prosigamos mostrando algunos ejemplos donde se hace uso de este significado en particular de do como verbo principal. Y de nuevo ya te adelanto que así será también para los demás significados y usos que iremos viendo a lo largo de este vídeo. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 2. Utilizaremos también do para representar cualquier grupo verbal o para referirse a otro grupo verbal, incluso a uno que estuviera en una oración anterior. Veamos ahora este uso particular de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. You speak faster than I do. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo do se está utilizando para referirse o representar al grupo verbal speak, aunque en este caso se compone solamente de un verbo. You speak faster than I do. You speak faster than I do. You speak faster than I do. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 3. Utilizaremos también do al principio de una oración después de palabras como por ejemplo what y all para dar especial énfasis a la información que va al final de la misma oración. Veamos ahora este uso particular de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. Is all you do play games? Como puedes observar, en este ejemplo el verbo do se está utilizando al principio de la oración después de la palabra all para dar especial énfasis a la información que va al final de la misma oración, que en este caso es
play games? Is all you do play games? Is all you do play games? Is all you do play games? Un inciso rápido. Este canal es para ti si no te conformas con el inglés que te enseñan en las academias y de verdad quieres destacar. Así que, aunque no te voy a pedir que te suscribas, si todavía no estás suscrito, puedes darle al botón de suscribirte para no perderte todo lo que viene y así no quedarte atrás. ¡Seguimos! Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 4. Utilizaremos también do, de modo que si alguien do una cosa particular, with algo, ese alguien hace esa cosa en particular con ese algo. Veamos ahora este uso en concreto de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I did a test with a calculator. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo do está indicando que alguien hizo una cosa en particular, como es una prueba o examen, con algo como una calculadora. I did a test with a calculator. I did a test with a calculator. I did a test with a calculator. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 5. Utilizaremos también do, de modo que si alguien do algo about un problema, ese alguien toma medidas para intentar solucionarlo. Veamos ahora este uso en concreto de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I will do something about this dirty room. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo do junto con la partícula about se utiliza para indicar que se hará algo para solucionar un problema como el hecho de tener una habitación sucia. I will do something about this dirty room. I will do something about this dirty room. I will do something about this dirty room. Y tal y como os he prometido, en este momento voy a contaros el primer secreto. Y es que aunque el verbo to do tiene tantas posibilidades, la verdad es que cuando actúa como verbo principal, normalmente se vuelve demasiado genérico para ser utilizado en contextos formales. Porque ya existen otros verbos más específicos, descriptivos e informativos. Por ejemplo, en lugar de decir he did a report, deberíamos decir he wrote a report. De todos modos, existen ciertas expresiones idiomáticas donde el verbo to do funciona como verbo principal, y es el único verbo correcto, siendo incluso perfectamente aceptable en los entornos profesionales y legales más estrictos. Y si te ha gustado este secreto, echa un vistazo a la masterclass del verbo to do que podrás encontrar en el enlace de la descripción de este vídeo, para entender absolutamente todo a su alrededor, al igual que los nativos más expertos. Y para no perderte ningún secreto alrededor de todas las palabras existentes en la lengua inglesa, solamente tienes que darle al botón para suscribirte a este canal. ¿Seguimos por donde lo dejamos? Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 6. Utilizaremos también do de modo que si una acción o un evento do algo en particular como daño o bien, esa acción o evento tiene ese resultado o efecto. Veamos ahora este uso particular de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. The fire did damage to the house. Como puedes observar, en este ejemplo el verbo do se utiliza para indicar que una acción o evento como es el fuego tuvo un resultado o efecto
como el hecho de producir daños sobre algo en particular, en este caso, una casa. The fire did damage to the house. The fire did damage to the house. The fire did damage to the house. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 7. Utilizaremos también do para expresar en qué medida una persona, una acción o un acontecimiento influye en una situación concreta o la mejora. Veamos ahora este uso particular de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. Your kind words did a lot for her. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo do se utiliza para indicar que una acción o evento, como son unas palabras amables, influyen en una situación concreta o la mejoran. En este caso, en la medida de hacerlo mucho. Your kind words did a lot for her. Your kind words did a lot for her. Your kind words did a lot for her. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 8. Utilizaremos también do para hablar de lo que alguien o algo do to a una persona o cosa para indicar que ese alguien o algo tiene un efecto muy perjudicial sobre esa persona o cosa. Veamos ahora este uso concreto de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. Sugar does no good to my teeth. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo do se utiliza para indicar que algo como el azúcar tiene un efecto muy perjudicial sobre otra cosa como los dientes de alguien. Sugar does no good to my teeth. Sugar does no good to my teeth. Sugar does no good to my teeth. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 9. Utilizaremos también do de modo que si alguien le pregunta a una persona qué esa persona do, ese alguien quiere saber cuál es el trabajo o profesión de esa persona. Por ejemplo, si estás conociendo a alguien, puedes preguntarle "What do you do?" Y con esto no le estás preguntando qué está haciendo en este momento, sino que lo usas en lugar de ¿a qué te dedicas o en qué trabajas? Veamos ahora este uso particular de do sobre otro ejemplo práctico para entender cómo funciona. What does your father do? Como puedes observar, en este ejemplo el verbo do se utiliza para hacer referencia al trabajo o la profesión de una persona, que en este caso es el padre de alguien. What does your father do? What does your father do? What does your father do? Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 10. Utilizaremos también do de modo que si alguien is doing algo, ese alguien está ocupado o activo de alguna manera, o ha planeado una actividad para algún momento en el futuro. Veamos ahora este uso en concreto de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. He is doing some work. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo do se utiliza para indicar que alguien está activo u ocupado con algo de trabajo.
He is doing some work. He is doing some work. He is doing some work. Y hasta aquí con la explicación de los significados y usos que puede adquirir la palabra do cuando ésta funciona como verbo principal. Y por cierto, si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte, darle a me gusta y dejar tu comentario, para que así podamos crecer juntos. Ahora bien, si lo que realmente buscas es una comprensión integral y profunda de absolutamente todos los significados y usos que puede tomar la palabra do como verbo principal en inglés, te recomiendo entonces que adquieras directamente la Masterclass completa, que te dejo en el enlace de la descripción de este vídeo, para que así puedas entender absolutamente todo a su alrededor, al igual que los nativos más expertos. Además, obtén el 50% de la venta de esta Masterclass o del resto de mis cursos con la creación de tu propio link de invitación, a través del enlace que también te dejo en la descripción de este vídeo. Sigamos con el siguiente vídeo donde veremos los usos de do como verbo auxiliar. ¡Te espero!